con 5 minutos para ejercer su derecho de réplica, e igualmente la defensa va a contar con ese mismo tiempo para ejercer su derecho de réplica. Finalmente, la autoridad investigadora contará con 5 minutos para concluir con sus argumentos y la defensa también. Después, el jurado va, si lo estima pertinente, va a preguntarles a los equipos en un lapso de 5 a 7 minutos para formularles preguntas. En caso de no ser así, los participantes pueden salir de la sala en lo que el jurado delibera y ya no tienen que volver a la reunión. ¿Ok? ¿Alguna duda? Necesito que todos los equipos estén conscientes y autoricen que se va a grabar esta sesión porque puede reproducirse posteriormente en algún momento, si es que tienen algún inconveniente ustedes o si es que se mete a la página de la COFESE o se reproduce en nuestras redes sociales. ¿Están de acuerdo? Sí, sin ningún problema. De acuerdo. Bueno, entonces, ustedes son responsables de el equipo de cada equipo de presentar su PowerPoint. Así que en cuanto tengan su presentación, la autoridad investigadora les diré en cuánto empieza a correr el tiempo. Pueden presentar su PowerPoint, por favor. Sí, oye, una pregunta. ¿Me podrías repetir? No me quedaron claras las etapas. Nosotros como autoridad investigadora empezamos 20 minutos. Sí, exacto. ¿Me puedes repetir eso, por favor? Ok, empieza la autoridad investigadora con 20 minutos para imputar la probable responsabilidad. Luego la defensa para defenderse. Y luego ustedes como autoridad investigadora tienen 5 minutos para hacer una réplica a lo que la defensa presentó. Y ya que tienen su réplica, ahora tienen 5 minutos los de la defensa para tener una réplica de lo que ustedes habían presentado como autoridad investigadora. Okay. Después de esos 5 minutos que tiene cada equipo de hacer la réplica en ese orden, autoridad investigadora y defensa, vuelven a tener otros 5 minutos ustedes como autoridad investigadora para hacer las conclusiones. Igual 5 minutos la defensa para hacer sus conclusiones. Ok. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. De todos modos los voy a ir guiando, o sea, con los tiempos. Les voy a ir indicando cuánto tiempo tienen. Pueden iniciar, autoridad investigadora puede hacer su presentación. ¿Tienen PowerPoint? Sí, ahí va. Ok. Pues en este momento empiezan sus 20 minutos como autoridad investigadora. Adelante. El 18 de diciembre de 2019 recibimos una denuncia por la realización de conductas contrarias a la legislación en materia de competencia. Esta denuncia fue la causa que detonó el inicio de la investigación, identificada con el número de expediente DEN 002-2020, misma que nos permite hoy en día tener los elementos necesarios y suficientes para señalar que Consorcio Gasolinero Yajagas realizó prácticas monopólicas relativas para desplazar indebidamente a sus competidores. Yajalón es un país que se divide en dos regiones, norte y sur, en el que no hay producción de gasolina. Antes de 2015, la legislación contemplaba monopolios regionales, uno por cada región, Yajagas en el norte y Petrosur en el sur. Después de 2015, con el fin de promover la competencia, el gobierno de Yajalón permitió la participación de nuevas empresas en la importación y en la comercialización de gasolina. Al implementarse esta medida, Arad Petrol y Petrol International entraron en el país, en ambas regiones, tanto en el norte como en el sur. A efecto, en el 2015, la participación de las nuevas empresas creció en el sur. Ellos crecieron y no dejaron de crecer. Tanto así que para julio de 2018 tenían el 42% de la participación y Petrosur el otro 58%. Esos son los datos, pero además observamos lo siguiente.
una competencia activa entre los comercializadores al mayoreo de gasolina, con una creciente participación de gasolineras independientes que competían contra las ya existentes, y una reducción de precios al menudeo. Pero en la región del norte no. Ahí las cosas son diferentes. La participación dominante de Yajagas prevalece. En 2015, los nuevos participantes entraron y también crecieron, pero solamente hasta mayo de 2016, cuando alcanzaron su punto máximo de participación del 25%, y a partir de ahí dejaron de crecer. Tanto así que para julio de 2018 solo tenían el 10% de participación y Yajagas tenía el otro 90%. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el norte del país? ¿Por qué si Arad Petrol y Petrol International entraron en ambas regiones con la misma estrategia, se observan resultados tan distintos? A lo largo de los siguientes minutos, les vamos a explicar qué fue lo que sucedió, y los elementos que responden a estas preguntas son los que configuran una práctica monopólica relativa. El mercado relevante es el de comercialización mayorista de gasolinas de alto y bajo octanaje en la región norte de Yajalón. Para determinar el mercado relevante, abordaremos primero la dimensión producto, y con esto comenzaremos a hablar de la sustitución por el lado de la demanda, o sea, las estaciones de servicio. Como pueden observar en la gráfica, el 97% de gasolinas utilizan combustible, mientras que el otro 3% utiliza otro tipo de combustible alterno, como diésel o etanol. Para un automovilista, no es tan fácil utilizar otro tipo de combustible, ya que cada auto está diseñado para funcionar con un combustible en específico. Adaptar su motor le resulta económicamente costoso, y por tanto se infiere que no hay sustitución por el lado de la demanda. Por otro lado, al hablar de la sustitución por el lado de la oferta, o sea, las empresas mayoristas, necesitamos entender dos argumentos importantes. El primero, si una empresa desea importar otro tipo de combustible, le resultará costoso debido a que necesita la obtención de permisos otorgados por la CNERI y enfrentarse a trabas regulatorias que no lo hacen viable, requiere tiempo y es costoso. Segundo, la infraestructura es distinta y funciona dependiendo del tipo de combustible que se hable. Por ejemplo, si una empresa que ofrece gas natural desea ahora ofrecer gasolinas, necesita nueva infraestructura para transportar las gasolinas, ya que la que utiliza para transportar el gas natural, o sea, un gasoducto, no le sirve para transportar las gasolinas, se necesitan de un poliducto. O sea, no es la misma. En consecuencia, resulta difícil y costoso adaptar sus insumos para sustituir las gasolinas por el lado de la oferta. Y de todo esto, podemos concluir que la dimensión producto es la gasolina de alto y bajo octanaje. Cuando hablamos de la dimensión geográfica, que es el norte de Yajalón, también debemos hacer referencia a dos puntos importantes. El primero, a pesar de que existe un ducto que interconecta ambas regiones, conocemos de la existencia de barreras geográficas que impiden a los habitantes del norte recurrir al sur a adquirir los combustibles, ya que la capacidad de dicho ducto solo permite transportar el 5.05% de la demanda diaria total en el norte de Yajalón, o sea, es insuficiente. Segundo, el área de influencia de Yajagas también es importante, ya que esta empresa participa indirectamente en el proceso productivo de las otras comercializadoras, pues es la dueña de la infraestructura, y las otras comercializadoras necesitan de su infraestructura para poder ofrecer los combustibles. Como el área de influencia de Yajagas es toda la región norte y por todo lo anterior, decimos que la dimensión geográfica es toda la región norte de Yajalón. Y de esta manera, recapitulando de todo, se concluye que el mercado relevante es el de comercialización mayorista de gasolinas de alto y bajo octanaje en la región norte de Yajalón. Para determinar si Yajagas cuenta con poder sustancial en el mercado relevante, esta autoridad analizó todos los elementos contemplados en ley, destacando los siguientes. Primero, la evolución de las participaciones en el mercado. Y segundo, las barreras a la entrada. Estas se dividen en estructurales y conductas. Lo anterior nos permitirá llegar a la conclusión de que Yajagas sin que ningún agente pueda disciplinarlo. Al hablar de participación de mercado,
es importante remarcar que previo a la reforma, en 2015, era el único vendedor de gasolinas en la región norte. Después de la reforma, la empresa comenzó a perder participación, llegando a entre abril y mayo de 2016, el 75%. A partir de ahí, comenzó a cambiar la tendencia. Su participación se recuperó y en julio de 2018 ya 9 veces más grande que todos sus participantes que tiene gas en respecto a estas se separan estructurales y conductuales. En el principales estructurales analizaremos cada una por separado. Primero, los derechos de vía. Los derechos de vía son los derechos de uso sobre la franja donde se encuentra la tubería y ductos requeridos para la operación. Para conseguirlos, se necesita la autorización expresa de los propietarios de dicha franja de terreno, lo cual es administrativamente costoso y normalmente genera conflictos con las comunidades propietarias de la tierra. Por lo tanto, se obstaculiza el desarrollo de nueva infraestructura debido a las grandes dificultades que esto implica a los nuevos participantes con intención de desarrollarlo. Segundo, la infraestructura. Toda la infraestructura de almacenamiento y distribución en el norte de Yajalón es propiedad de Yajagas. Si Yajagas encuentra óptimo bloquear el acceso a la infraestructura a sus competidores, lo podría hacer. Esto se puede lograr no de manera transparente su capacidad disponible o discriminando el producto de la competencia. Además, la infraestructura del norte de Yajalón se caracteriza por su baja capacidad de almacenamiento. Si inesperadamente se llegara a saturar, Yajagas tendría la preferencia sobre sus competidores respecto a su uso. Esto Yajagas de afectar el proceso productivo de sus competidores. Por lo tanto, se envía la señal a posibles entrantes de los retos a los que se pueden enfrentar al utilizar la infraestructura de Yajagas. La tercera son las economías de escala. Dado la estructura de la industria está compuesta en su mayoría de costos fijos, se vuelve sumamente relevante la cantidad. Cuentan el 90% de la demanda, lo que la hace la empresa con mayor volumen de distribución. A mayor volumen, mayor reducción del costo medio. Por lo tanto, esto dificulta el panorama a sus competidores y desincentiva su entrada, por el que implica el no alcanzar el volumen necesario para competir con el agente relevante. La última de las barreras estructurales es la norma aplicable. Al ser un mercado altamente regulado, existen una serie de requisitos formales sin los cuales no se puede operar. Obligan a cualquier entrante a lidiar con tiempos superiores a 2 años para conseguir los permisos emitidos por autoridades del Yajalón. Esto en sí mismo es una barrera a la libertad. Las características de los contratos de franquicia de Yajagas, aunque indican altos franquistas, Respecto a las barreras conductuales, estas se refieren a las características de los contratos de franquicia de Yajagas, que aunque se abordará más adelante, implican altos costos de salida para los participantes, los cuales en última instancia tendrán que ser compensados por las empresas. En este sentido, este diseño contractual es la barrera a la entrada más relevante que impone Yajagas a sus competidores. En conclusión, con base en las tendencias de participaciones y las barreras, tanto estructurales como conductuales, esta autoridad investigadora determinó que Yajagas cuenta con poder sustancial en el mercado relevante. La conducta que esta autoridad investigadora está imputando a Yajagas consiste en el diseño e implementación del esquema de franquicia Yajagas Green. Este esquema se compone de ciertos elementos que en su conjunto configuran la conducta prevista en la fracción 11 del artículo 56 de la Ley de Competencia Yajalón. Esto es, que la conducta de Yajagas logra
incrementar los costos, reducir la demanda y obstaculizar el proceso productivo que enfrentan sus competidores. Esta conducta se compone de 3 elementos. 1. El diseño e implementación de una estrategia comercial dirigida únicamente a la demanda contestable. 2. El otorgamiento de descuentos que no pueden ser replicados por sus competidores. Y 3. La celebración de contratos de franquicia exclusivos que son un requisito previo para acceder a dichos descuentos. El primer elemento, que consiste en el diseño e implementación de una estrategia comercial dirigida únicamente a las gasolineras independientes, quienes son la demanda contestable. ¿Por qué no ofrecer este descuento a los demás franquiciatarios, como Millán? ¿Por qué únicamente a las gasolineras independientes? Pues fácil, porque las demás empresas gasolineras ya son clientes asegurados de Yajagas, y como se explicará más adelante, debido a los altos costos de salida, una vez que los franquiciatarios firman un contrato, estos automáticamente se vuelven parte de la demanda no contestable y por tanto quedan fuera del alcance de los otros competidores. En este sentido, la demanda no contestable le permite a Yajagas financiar los descuentos que ofrece a la demanda contestable. Pero, ¿qué es lo que le impide a sus competidores ofrecer descuentos similares? Pues fácil, que Yajagas cuenta con una base de clientes previo, ventas y consumo suficientemente grandes en comparación con los demás. Esto debido a que tiene una antigüedad en el mercado de más de 79 años. 2, que siempre ha tenido una participación en el mercado mayor al 75%. Y 3, que está integrado verticalmente en la cadena de valor de hidrocarburos, lo que también le permite financiar los descuentos que ofrece mediante los otros eslabones de la cadena. El tercer y último elemento consiste en las características de los contratos, que en su conjunto le genera a los franquiciatarios altos costos de salida. En primer lugar, está la exclusividad que Yajagas impone a los franquiciatarios, es decir, estos únicamente pueden adquirir gasolinas de Yajagas y no de ningún otro comercializador. En segundo lugar, todos los contratos de franquicia tienen una vigencia de 8 años y además se renuevan automáticamente por periodos iguales. En tercer lugar, no existe cláusula alguna que posibilite a los franquiciatarios a terminar anticipadamente el contrato. Por lo tanto, si un franquiciatario se quisiera cambiar con la competencia, tendría que considerar que al hacerlo estaría incumpliendo con el contrato y por lo tanto estaría obligado al pago de daños y perjuicios. El tercer y último, por estas razones, los participantes que deseen entrar al mercado deben considerar y deben ofrecer un precio más bajo al precio que ofrece Yajagas Green, tomando en consideración a los descuentos y además absorber los costos de salida que le implica a los vendedores minoristas el cambiarse de proveedor. Por todas estas razones, se concluye que el diseño e implementación del esquema de franquicias Yajagas Green evaluado en su conjunto configura la fracción 11 del artículo 56, toda vez que reduce la demanda contestable que enfrentan sus competidores al impedirles acceder a la demanda contestable, pues los descuentos se otorgan solo después de haber firmado contratos de franquicia, los cuales tienen altos costos de salida y por lo tanto reducen efectivamente la demanda de las empresas competidoras. 2. Incrementa los costos de sus competidores, porque al impedirles crecer en una economía que ya presenta economías de escala, no pueden disminuir sus costos medios. Y 3. Obstaculiza el proceso productivo de sus competidores, porque no les permite llegar al umbral necesario de participación que se requiere para que estos puedan desarrollar su infraestructura en gasoductos. De esta forma, se configura en su totalidad la fracción 11 del artículo 56. Con base en los elementos obtenidos a lo largo de la investigación, esta autoridad puede afirmar con certeza que el conjunto de conductas de Yajagas fue realizado únicamente con el objeto de desplazar indebidamente a su competencia. Además, como lo demuestran los datos, Yajagas cumple cabalmente con dicho objeto. Es decir, el desplazamiento de Arab Petrol y Petrol International es el objeto y el efecto de la conducta de Yajagas. En primer lugar, para demostrar la motivación de Yajagas, debemos probar que este agente económico tiene incentivos para desplazar indebidamente a sus competidores, además de que sus acciones aquí expuestas únicamente se pueden explicar como un intento de conseguir dicho desplazamiento. Si probamos ambos supuestos, tendremos poderosas razones para afirmar la existencia de un objeto exclusionario. Dicho esto, para detectar los incentivos, basta con observar que en el mercado relevante, a 15 meses desde la apertura del mercado, Yajagas había perdido un cuarto de su participación. Frente a este escenario,
Es claro que Yajagas tenía todos los incentivos para desplazar a los competidores que poco a poco le habían estado quitando su participación en el mercado. Y eso fue lo que hizo, incluso a costa de sus ganancias y sus propios clientes, como el agente que vino a denunciar. En segundo lugar, sabemos que el mercado de venta mayorista de gasolinas resulta esencial para la recuperación de Yajagas, toda vez que al impedir que sus competidores crucen el umbral del 13% de participación, el agente dominante evita que estos realicen inversiones en infraestructura de ductos necesarias para estar en un piso parejo frente a Yajagas. Esto es una clara muestra de un esfuerzo activo por parte del jugador dominante para bloquear el desarrollo de infraestructura de sus competidores. Y no solo eso, sino que Yajagas los obliga a que continúen dependiendo de su infraestructura con los problemas e incertidumbre que ello acarrea. Una vez expuestos los incentivos, es fácil observar cómo la conducta de Yajagas efectivamente reacciona ante ellos. Prueba del anterior es el diseño y la implementación del esquema Yajagas Green. Yajagas únicamente tiene incentivos para acaparar el segmento de gasolineras independientes. Los franquiciatarios tradicionales ya los tienen asegurados y a estos les resulta costoso salir, como se ha demostrado anteriormente. Con todo esto, probamos que detrás de las acciones de Yajagas no está la búsqueda de mejoras en el bienestar del consumidor. Estamos ante la maniobra de un agente dominante que se aprovecha de su poder sustancial para reducir de manera agresiva y sostenida los precios que van dirigidos únicamente a la demanda contestable. Además de tener un objeto anticompetitivo, la conducta de Yajagas tiene un efecto: desplazar a las empresas entrantes del mercado. Podemos observar que apenas 4 meses después del lanzamiento de Yajagas Green, la participación del mercado de los competidores comenzó a disminuir de manera ininterrumpida. El desplazamiento es notorio y los elementos presentes en la investigación apuntan como probable responsable a Yajagas. Para fortalecer lo anterior, tenemos un contrafactual: la región del sur. Esta región, con muchos aspectos similares, obtuvo los beneficios de la liberalización del mercado a diferencia del norte. El agente dominante de la región, Petrosur, no implementó políticas comerciales como las de Yajagas, y tanto Arab Petrol como Petrol International vieron su participación crecer de manera sostenida. Estas acciones no son transitorias y tienen efectos de larga duración. Además, se presentan en un momento coyuntural como lo es la apertura del mercado energético, donde una práctica monopólica puede tener repercusiones en las décadas venideras. En este sentido, esta autoridad puede igualmente afirmar que además de un objeto, existe un efecto exclusionario que se puede atribuir únicamente al actuar ilícito de Yajagas. Al inicio de esta exposición, mostramos la diferencia en el comportamiento entre la región del norte y la región del sur, y nos preguntábamos por qué. ¿Qué está pasando? Ya estamos viendo qué fue lo que sucedió, y lo que sucedió es que un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante, al ver su participación de mercado amenazada, implementó una estrategia con alto grado de complejidad para acaparar la demanda contestable de sus competidores. Aunado a lo anterior, esta autoridad no advierte que se generen ganancias en eficiencia que superen sus posibles efectos anticompetitivos. Tiempo. Ahora bien, el equipo de la defensa puede empezar a proyectar su presentación, por favor. Sí, perfecto. De igual forma, van a contar con 20 minutos para presentar su defensa, por favor. En este momento inician los 20 minutos. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todas y todos los presentes. La presente defensa para la empresa del consorcio gasolinero Yajagas Green, al recibir una imputación por una probable responsabilidad en comisión de prácticas monopólicas relativas dentro de la región relevante sobre la cual opera, viene a presentar la situación verdadera del mercado relevante aplicable a la región en donde se ofrece la venta en el mercado mayorista, y a exponer los tres verdaderos factores que han impedido el desarrollo de la participación y la mejora en las estructuras e infraestructuras que permitan a todos los competidores mayoristas
inmersos en el mercado, desarrollarse de una manera más eficiente y benéfica para el consumidor minorista, quien al final es quien recibe las repercusiones de una falla en la competencia de cualquier eslabón de la cadena. Siguiente. Bueno, como se mencionó antes, existen dos mercados en la República de Yajalón, el del norte y el sur, y como se mencionó antes, tienen suficientes diferencias que nos impiden considerarlos como un mercado unitario, entre ellos la oferta y los precios que enfrentan los consumidores en ambas regiones, la barrera geográfica y las limitaciones por infraestructura. Sin embargo, como se observa en las gráficas presentadas, ambos mercados tienen un volumen de consumo que es relativamente parecido, pero al momento de observar el nivel de población, sabemos que el nivel de población en la región norte es mucho mayor a la región sur, por lo cual no hace tanto sentido que exista un mismo volumen de consumo cuando la población es mucho mayor en una de las regiones. El principal problema, y que podemos observar en las gráficas, sí, con el aumento y la inflación de los precios relativos, no se debe a una estructura acaparada por parte de la empresa del consorcio gasolinero Yajagas. Tenemos una situación que a partir de hasta 2015, previo a la reforma, los precios relativos entre el norte y el sur, cuyos mercados pueden ser diferenciados por distintos factores que iremos mencionando, eran el mismo. Post la entrada en vigor de la reforma, podemos ver que la presión inflacionaria de los precios al norte generó un aumento del valor que los consumidores finales tienen que pagar por los bienes que consumen. Tenemos que explicar adecuadamente qué factores han generado esta alza en los precios relativos de gasolinas al norte del país y que son la consecuencia o que nos llevan a la consecuencia de tener una falla estructural que no ha permitido correctamente la implementación de la competencia y la entrada de los competidores, pero que es ajena a Yajagas y que con su proyecto de franquicias Yajagas Green busca implementar una medida que contrarreste estas medidas. Hasta 2015, como se mencionó previamente, la inversión extranjera no era, el mercado estaba cerrado a la inversión extranjera y no se permitía la participación de empresas extranjeras. Existía pues un mercado monopolizado por una sola empresa que era el consorcio gasolinero Yajagas. Después de la entrada de la reforma de 2015, podemos observar, si pasamos a la siguiente gráfica, que el crecimiento dentro del sur se debe no a una disminución relativa de la participación de la empresa predominante, que era Petrosur, sino a un crecimiento del mercado en donde en general los eslabones de la cadena estaban incrementando en valores absolutos, lo cual permitió que las nuevas empresas que participaban en el mercado adquirieran una participación más relevante y la competencia pudiese darse en mejores términos. Sin embargo, al sur hemos tenido una estacionariedad en este crecimiento y estamos estancados por la falta de inversiones y de inyección de capitales en toda la cadena de valor. Si vemos la siguiente gráfica, podemos observar que la verdadera entrada de participación de las empresas competidoras se debió a una disminución relativa considerable de la participación del consorcio gasolinero Yajagas en el mercado relevante.
Esto entonces nos dice que al norte del país la razón por la que los competidores lograron incursionar en el mercado fue una desaceleración y una independización del proyecto franquiciatario que ofrecía tradicionalmente Yajagas. Es por eso que se desarrolla una nueva estrategia de franquicias que sabe y reconoce las fallas del modelo tradicional e invita o incentiva a los franquiciatarios a deslindarse de este modelo para entrar en un nuevo modelo que permite inyectar mayores beneficios e inversiones al mercado. Bueno, como se mencionó antes, es claro que sí existe, o sea, bueno, que el número total de gasolineras se ha mantenido constante y que no ha sido suficiente la incursión de nuevas empresas extranjeras. Sin embargo, consideramos que no se debe a prácticas monopólicas por parte de del consorcio gasolinero Yajagas, sino que se debe a una falta de estímulos e incentivos sobre la industria. Esto afecta claramente a la región, a la cadena de valor y finalmente al consumidor. En cambio, como se podía observar en las gráficas anteriores, en el mercado sur el número de gasolineras ha incrementado a partir del 2015, que es el año que marca la apertura del sector gasolinero, lo cual ha permitido reestructurar una participación en el mercado a través de una disminución en la participación del consorcio gasolinero Yajagas. Ahora, ¿qué puede explicarnos este crecimiento relativo de la industria al sur que no se ha dado en el norte? Existen dos factores identificables que son claves para esto. El primero es un factor de precios y de costos por operaciones, ya que el sur ha contado con la posibilidad de generar un transporte de los combustibles vía ductos, lo cual reduce en un 260% los costos. En el norte, todas las empresas, incluido el consorcio gasolinero Yajagas, no cuentan con esta ventaja. Por lo tanto, tienen que enfrentar costos de transporte mucho más altos que elevan los precios y que en un esquema de competencias generan una presión por costos fijos que hace más difícil incursionar en el mercado y generar una atracción de inversiones. El segundo elemento relevante es que en el norte se cuenta con el 900% de capacidad menor que en el sur. Es decir, el sur tiene una ventaja en la capacidad de almacenamiento de volumen de gasolinas que excede 900% la capacidad de almacenamiento del norte. Ya existe una saturación en el mercado de la región y es una saturación que debe de contrarrestarse con la atracción de inversiones para poder hacer crecer la cadena de valor. En un esquema de inversiones libres como el que nos enfrentamos, Yajagas necesita, al igual que sus competidores, asegurar ciertos mecanismos o diseñar políticas de atracción de la inversión que permeen la cadena de valor y permitan a todos los eslabones beneficiarse por el crecimiento de la industria. Bueno, como se mencionó antes, a partir de enero de 2016, Yajagas introdujo este segundo modelo de franquicia bajo el nombre de Yajagas Green. Este programa es exclusivamente para nuevos franquiciatarios que cumplan con la característica de ser gasolineros independientes. A estos gasolineros independientes que busquen ser franquiciatarios se les exige una serie de requisitos distintas al primer modelo de contrato de franquicia, en el cual se requiere que aquellas gasolineras que pretendan incorporarse al modelo Green cuenten con al menos una estación de carga de batería para automóviles eléctricos o híbridos en cada una de las gasolineras cubiertas por la franquicia, convirtiendo en ello a las gasolineras no solo en gasolineras, sino también en estaciones de servicio automovilístico. Además, los franquiciantes se obligan a implementar las promociones que realice el franquiciante para fomentar el uso de energías limpias, por lo que, de no cumplirse estos requerimientos, no sería imposible para estos nuevos gasolineros independientes participar en el programa de franquicias de Yajagas Green. Con la introducción de este programa, el consorcio gasolinero Yajagas
busca un nuevo enfoque de distribución y comercialización al menudeo en la región norte del país, donde se busca crear conciencia sobre el impacto positivo del uso de energías limpias y del respeto hacia el medio ambiente, donde gasolineros independientes dejen de ser únicamente gasolineros y puedan convertirse en estaciones de servicio que permitan comercializar y distribuir no solo gasolina, sino también prestar el servicio a automóviles híbridos o eléctricos, permitiendo la entrada al mercado de un sustituto en el consumo a la gasolina, que es actualmente lo que únicamente se ofrece en las gasolineras. Además, con la implementación de este programa se busca que Yajagas no se vea desplazado en el mercado y pueda hacer frente a los nuevos retos que presentan a partir de la reforma de 2015. Yajagas es consciente que la sustitución por la demanda es necesaria y existe en términos reales dentro del mercado vehicular, ya que hay una comercialización de vehículos con baterías de litio recargables. Por ende, es viable pensar que para el consumidor final, la recarga eléctrica de un vehículo es viable para sustituir por el consumo de combustibles. Dos institutos principalmente se pueden identificar, que es en los vehículos híbrido-eléctricos y los vehículos eléctricos. Y en Yajalón se retiraron los aranceles sobre la importación de vehículos eléctricos a partir de el pasado mes de septiembre del presente año, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Además de un estudio que nos permite identificar sobre el mercado que el incremento en los costos para adquirir vehículos de estos tipos genera un incremento en precios de entre 10 y 30%, que aunado a todos los elementos de los consumidores que han crecido, como lo son los ingresos, la facilidad de adquisición de créditos para para compra de vehículos, entre otros, nos permite pensar que es muy factible que los consumidores puedan optar por vehículos con baterías de litio en el mercado. El principal problema para esto es la falta de oferta de este tipo de estaciones de carga. Y por eso Yajagas Green atiende a este mercado, incentivando la construcción de estaciones de servicio y la inyección de inversiones por parte de privados en estaciones que contemplen la diversificación de vehículos en el mercado, ofreciendo tanto gasolinas como estaciones de recarga de baterías de litio. Yajagas es consciente que la implementación de este tipo de políticas es un incentivo relevante para los actuales franquiciatarios en la demanda no contestable salirse del modelo y del esquema de franquicia para optar por A, irse con alguno de los competidores, o B, invertir en la mejora de sus gasolineras para convertirlas en estaciones de servicio y poder aplicar al nuevo programa franquiciatario. En este sentido, Yajagas quiere contribuir a la inyección de capitales y el crecimiento de la demanda contestable por todos los competidores mayoristas. Al hablar del poder sustancial dentro del mercado, se debe de entender que es una consecuencia histórica hasta la fecha de la legislación vigente en la República de Yajalón. Previo a 2015, como ya mencionamos, Yajagas era la única empresa que podía vender en el mercado. Sin embargo, después de la reforma, aunado a la falta de crecimiento de la industria, la estacionariedad de la participación en el mercado se puede justificar o se puede acreditar, como lo hemos mencionado, a dos elementos importantes. La falta de crecimiento industrial por la falta de inversiones, así como la falta de competencia minorista creciente. Sí, le damos. No, quiero agregar que aunque, o sea, relacionar un poco con la diapositiva pasada, que la entrada efectivamente a partir de la reforma de 2015 al mercado de mayorista de combustibles, como cualquier otro libre mercado, presenta una estructura libre de competencia
que plantea estructuralmente la necesidad de atracción de inversiones públicas y privadas para el crecimiento de la cadena de valor. Una barrera en la competencia no es la estructura misma del mercado, que se basa en la capacidad de distintos agentes a encontrar la forma eficiente de alocar los recursos necesarios para el crecimiento de la cadena de valor. Si no existen las inversiones o los intereses para fomentar como lo de otros combustibles, es por falta de interés del consumidor en esto, no es por falta de interés del consumidor en esos productos. A partir de 2015, todas las estructuras de almacenamiento y transporte en Yajalón se convirtieron en TARs de libre acceso y uso compartido, lo cual desplazó a la empresa Yajagas de su uso exclusivo y le dio acceso a sus competidores. La atracción de la inversión no es una barrera para la sustitución de la oferta y las condiciones del mercado actual hacen la inversión necesaria para el ingreso al mercado, muy viable. Como mencionábamos, los 3 impedimentos principales del desarrollo de la competencia son entonces la falta de inversión en la industria y de incentivos para ingresar al mercado minorista, el reducido tamaño de los eslabones de la cadena que impide la expansión industrial y los altos costos de operaciones y transporte debido a la falta de ductos para el transporte de combustibles. Estos 3 elementos comparten en general la falta de participación nueva en el mercado y por medio de una atracción de inversiones, Yajagas considera que puede ser viable agilizar el desarrollo industrial para mejorar la competencia. Bueno, ahora quiero comentar que, bueno, como se mencionó antes, la política de descuentos introducida por el programa de Yajagas Green busca fomentar la inversión, la competencia y el crecimiento de la industria generalizado. Es esencial agregar que el cumplimiento de las descritas condiciones que se mencionaron antes es fundamental para la empresa porque busca promover 2 mejoras estructurales del mercado relevante. Por un lado, el crecimiento de la industria gasolinera y por el otro, la eficiencia en el mercado del consumidor minorista. Dentro del programa, es verdad que se ofrecen descuentos sobre el margen de utilidades por el suministro de combustibles de la empresa al por mayor para los franquiciatarios que contraten con Yajagas a través de esta nueva modalidad. Y como es descrito en los términos del contrato, dichas promociones y descuentos deben de ser aplicados por centros de servicio en vías de disminuir el precio de menudeo de las gasolinas. Es importante mencionar que esta acción contribuye a la competencia y desarrollo del mercado gasolinero, ya que la casi nula tasa de crecimiento de la oferta ha reaccionado a fuertes presiones por los ligeros aumentos de demanda en la región. A partir del programa presentado por Yajagas, denominado Yajagas Green, se permitirá el incremento de la oferta en el mercado del norte, el cual, como se mencionó antes, se ha visto constante a través de los años, lo cual busca disminuir el precio que enfrentan los consumidores, además de asegurar un suministro suficiente para la creciente población. Como se mencionó antes, el volumen de consumo es el mismo en ambos mercados, aun cuando la población en el mercado del norte es mucho mayor al mercado del sur. Con este programa se busca también crear conciencia sobre el impacto positivo del uso de energías limpias y del respeto hacia el medio ambiente, como se mencionó antes, además de que al introducir estaciones de servicio para vehículos eléctricos, se fomenta el crecimiento de otro mercado que representa un sustituto por la demanda a la gasolina. Podemos entonces decir que el programa de descuentos impulsa el deseo de competidores de incursionar en el mercado minorista. Podemos decir también que el nuevo modelo de franquicias presenta estos nuevos incentivos de antiguos franquiciatarios para desvincularse de la marca y realizar inversiones positivas para el consumidor, y que la demanda contestada del mercado va a crecer con este tipo de políticas. Tiempo. Ahora van a tener 5 minutos la autoridad investigadora para ejercer el derecho de réplica de lo que acaban de escuchar. El tiempo empieza en este momento. A través del escrito y la presente audiencia, Yajagas ha tratado de justificar su conducta, una práctica monopólica relativa consistente en el diseño e implementación del esquema de franquicias Yajagas Green. Sin embargo, después de evaluar los argumentos de la defensa, esta autoridad percibe los siguientes puntos. Nos presentaron que el mercado relevante es el norte,
Sin embargo, al analizar las participaciones de mercado, toman el país de manera unitaria. Nos dijeron que el objetivo de Yahagas es hacer que la totalidad del mercado evolucione a partir del nuevo modelo de Yahagas Green. En este sentido, ¿por qué restringir este modelo a gasolineras independientes y no compartirlo a los franquiciatarios tradicionales? Además, nos dijeron que faltan incentivos y estímulos en el mercado del norte. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, falta inversión e interés. Sin embargo, nosotros como atribuimos la existencia y el agravamiento de estas características a la conducta de Yahagas, que sistemáticamente ha bloqueado cualquier incentivo que pudiera tener algún entrante. Por último, esta autoridad sigue sin advertir ganancias en eficiencia, toda vez que no ha quedado demostrado ninguna mejora en el bienestar del consumidor. Suponiendo sin considerar que existiera alguna ganancia en eficiencia, los efectos nocivos que se derivan de las conductas de Yahagas, como se demostrará a continuación, son mucho mayores que los daños percibidos en el proceso de competencia y libre concurrencia. Y, por ende, la conducta debe ser considerada como ilícita y ser sancionada. En primer lugar, se ha tratado de argumentar ganancias en eficiencia a través de la introducción de bienes y servicios nuevos. Esto debido a que los contratos de franquicia de Yahagas Green establecen como condición a los nuevos franquiciatarios el contar con al menos una estación de carga de batería para automóviles eléctricos en cada una de las gasolineras nuevas. Yahagas intenta argumentar que, a través de dicha obligación, se fomenta el uso de otros medios de transporte basados en energía limpia. Sin embargo, los consumidores son los propietarios de los automóviles y son ellos quienes deciden su tipo. Es decir, del hecho de que el modelo de franquicia Yahagas Green imponga una obligación de tener una estación de carga, no se sigue que los consumidores efectivamente vayan a sustituir sus vehículos. Los vehículos eléctricos son muchas veces más caros que los vehículos de gasolina. Los más baratos cuestan más de 600,000 pesos yajaloenses y esto los deja fuera del alcance de la mayor parte de los habitantes del norte de Yajalón. Además, en caso de no querer adquirir un nuevo vehículo, los consumidores tendrían que incurrir en altos costos para sustituir su motor, lo que lo hace totalmente inviable, como esta autoridad lo ha mencionado anteriormente. En segundo lugar, Yahagas trata de argumentar que este esquema comercial beneficiaría a la sociedad, pues el impacto ecológico de los vehículos eléctricos es menos dañino que los vehículos que funcionan con hidrocarburos. Sin embargo, la electricidad en el norte de Yajalón no logra los objetivos medioambientales de los que Yahagas se jacta. De acuerdo con el Sistema de Información Energética de la CENER, solo 1/3 de la capacidad instalada de la electricidad en el norte proviene de fuentes limpias. La mayor parte de la electricidad se extrae de la quema de combustibles. Aunado a lo anterior, los vehículos híbridos, además de la electricidad sucia del norte de Yajalón, utilizan gasolina, por lo que sus beneficios ecológicos están por demás cuestionados. En este sentido, no se percibe ningún factor medioambiental positivo emanado de la política de Yahagas. Finalmente, si su objetivo fuera realmente una conciencia sobre el impacto positivo del uso de energías limpias y del respeto hacia el medio ambiente, no se limitaría el esquema de franquicia de Yahagas Green a la demanda contestable, sino que debería ofrecerse a todos los interesados en mejorar el planeta. Es decir, si los efectos del cambio climático y la necesidad de energías limpias no distinguen entre franquiciatarios, entonces ¿por qué Yahagas sí lo hace? Simple, porque como lo advierte Yahagas en su escrito, con la implementación de este programa únicamente se busca que Yahagas no se vea desplazado del mercado. Todo lo anteriormente mencionado corrobora nuestra posición inicial de que Yahagas no solo configura la práctica monopólica ya expuesta, sino que las ganancias en eficiencia que argumenta son inexistentes o son mínimas comparadas con la afectación a la competencia y libre concurrencia en el norte de Yajalón. Dicho esto, pedimos al Pleno que se sancione a Yahagas por sus conductas. Ok, les quedan 20 segundos. ¿Es todo? Ok, entonces empiezo el cronómetro para el equipo de la defensa para que pueda tener 5 minutos y pueda argumentar o contraargumentar lo que acaban de escuchar. Adelante. Bueno, en primer lugar, la autoridad afirma que se trató a la República de Yajalón como un mercado unitario. Esto no es cierto, desde el principio se ha diferenciado a los dos mercados, justo por eso se busca
introducir el programa de Yahagas Green, el cual busca aumentar la oferta de combustible de forma que los consumidores de la región del norte se vean beneficiados con precios más bajos y con una mayor cantidad ofrecida. Por otro lado, la autoridad afirma que las gasolinas son un mercado en sí mismo sin sustitutos eficientes, sin sustitutos identificables. Sin embargo, existen dos sustitutos principales, que son los vehículos híbrido-eléctricos y los vehículos eléctricos. Ambos bienes utilizan energías limpias y renovables y cuentan con un apoyo tributario en su adquisición, pues las tasas impositivas son menores o nulas. Se espera que conforme los avances tecnológicos, estas tecnologías se conviertan en más accesibles para el consumidor, además de que es trabajo del Estado incentivar el consumo y la inversión en estas tecnologías con políticas en la industria automotriz para que se acelere el proceso de accesibilidad al bien ya existente en la región y que se podría considerar incluso ligeramente superior al bien actualmente utilizado. Por otro lado, la autoridad afirma que el número de trámites e inversiones requeridas para poder participar dentro del mercado de hidrocarburos representa una barrera. Sin embargo, la entrada al mercado mayorista de combustibles presenta una estructura de libre competencia desde el 2015. Una barrera de competencia no es la estructura misma del mercado, que se basa en la capacidad de distintos agentes a eficientemente encontrar y alocar los recursos necesarios para el crecimiento de la cadena de valor, como se mencionó antes. La liberalización de diversos gasolineros en el mercado no contestable al mercado contestable y la atracción de nuevos gasolineros al mercado, los cuales atraigan inversión a la industria que permita el crecimiento de la cadena de valor, es lo que la autoridad investigadora ha estado tachando desde el inicio. La participación de los diversos competidores en el mercado ha estado estancada debido a la falta de crecimiento industrial. Sin embargo, se oponen a los incentivos a la apertura de gasolineras propias por competidores que han sido una consecuencia de Yahagas Green. Gracias al proyecto presentado, tanto los competidores quieren incursionar en el mercado con nuevas gasolineras, como se espera que nuevos gasolineros independientes entren en el mercado. Todo lo anterior desinflando las presiones sobre precios y permitiendo bajar y estabilizar en los niveles que la región sur ha mostrado. La disminución de los precios, además, según la defensa, no genera unas ganancias en eficiencia considerables. Sin embargo, genera dobles ganancias en eficiencia para el consumidor, quien gozará de una oferta extendida y de menores precios de consumo, como se puede ver según las medias móviles que mostramos en las gráficas de precios relativos. Desde 2016, la tendencia de los precios se ha estabilizado y ha bajado un poco de lo que anteriormente, entre 2015 y 2016, había sido la tendencia. Esta baja de precios va a generar una ganancia en los consumidores y además una variación compensatoria positiva dentro de la cadena de valor al agregar los impuestos de gasolinas. La inversión atraída, pues, el crecimiento de los competidores permitirá el flujo de capitales que, según la defensa, no genera ganancias en eficiencia. Sin embargo, permitirá a competidores o al mismo Yahagas a generar las inversiones necesarias para modificar la estructura de transporte y almacenamiento de la región o a invertir en nuevas estructuras que permitan disminuir los costos de operación para toda la región, siempre y cuando estas estructuras sean de libre acceso, como han sido las construidas por Yahagas. Finalmente, el consumo de vehículos eléctricos e híbrido-eléctricos sí disminuirá la contaminación ambiental, siempre que al tener un consumo eléctrico se ve disminuidos los costos sociales para contrarrestar estos contaminantes por medio de siempre y cuando se ven disminuidos los contaminantes ambientales, ya que si bien la fuente primaria de energía eléctrica puede no ser renovable en el momento, no le está imponiendo nuevos costos o nuevas contaminantes por el uso de quema de carburos en motores a base de combustibles de petróleo. Perfecto. Quedan 10 segundos. ¿Terminaron? Ok. Sí, gracias. Ok. Vamos a darle 5 minutos a la autoridad investigadora para que pueda concluir. En este momento empieza su tiempo. Adelante. Muy bien.
Como habíamos mencionado anteriormente, lo que pasó en el mercado relevante es que un agente económico con poder sustancial, al ver su participación de mercado amenazada, implementó una estrategia con alto grado de complejidad para acaparar la demanda contestable de sus competidores. Aunado a lo anterior, esta autoridad, como se mencionó anteriormente, no advierte que se generen ganancias en eficiencia que superen los posibles efectos anticompetitivos de la conducta de Yajagás. Esta conducta tiene que parar. Y la consecuencia que estamos buscando y pedimos al Pleno es que se ordene el cese de esta conducta y se sancione. Porque solamente así vamos a observar los efectos positivos de la competencia que se han dado en el sur, pero ahora en el norte del país. Vamos a explicar ahora por qué los permisos sí constituyen una barrera a la entrada. Los permisos son necesarios para que las empresas extranjeras puedan operar en el norte de Yajalón. Es necesario conseguir estos permisos y hay algunos que toman demasiado tiempo. Por ejemplo, conseguir los derechos de vía. Para esto se necesita que cada uno de los propietarios de la franja de terreno autoricen de manera expresa el paso de las tuberías y ductos de los terrenos. Esto ha generado conflicto con varias comunidades. Esto se puede ver comparado con México, un país muy similar a Yajalón. También están los términos y condiciones necesarios para operar. Ya una vez conseguidos todos los permisos, teniendo la infraestructura, el modelo que se va a implementar y todo, se necesita conseguir los términos y condiciones aprobados por la CENERI. Comparado con México, en México esto ha retrasado hasta 1 año y medio el inicio de la operación. Y hay una lista de espera de 1 año y medio. Esto es una muestra de la barrera a la entrada que puede representar los permisos necesarios y la autorización de los términos y condiciones, así como de los precios. La defensa argumentaba que la infraestructura era una razón por la cual los nuevos competidores no podían crecer en este mercado. Bueno, para que una empresa pueda hacer una inversión, necesita que esta inversión sea rentable. Si no logra alcanzar un umbral de la demanda de por lo menos el 13%, no puede desarrollar proyectos de infraestructura porque todavía no son rentables, que es justo lo que estamos viendo que está ocurriendo en el norte. Como contrario a lo que se pensaría, la participación está disminuyendo, todo eso cohíbe cualquier proyecto que se requiera para invertir en el desarrollo de nueva infraestructura por parte de estos. Además, la defensa también argumenta que lo que se espera ver es un beneficio para el consumidor final a través de los precios. Sin embargo, lo que realmente se está observando y lo que los datos nos están diciendo es todo lo contrario. Los precios están aumentando. No se está viendo un beneficio vía precios en el consumidor final. Toda vez que también los precios dependen directamente del problema que se está presentando en el mercado de comercialización mayorista. Sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Ahora la defensa tiene 5 minutos para concluir. En este momento inicia su tiempo. Muchas gracias. Bueno, para concluir, nada más queremos regresar al artículo 55 de la LFCE, vigente en Yajalón, a partir de la cual se alega que, en primer lugar, Yajagas Green es un esquema que introduce nuevos bienes y o servicios al mercado existente. En segundo lugar, el nuevo esquema de franquicias busca reducir los costos operativos para todos los competidores con incrementos a la escala de producción y de la cadena de valor. En tercer lugar, este programa fomenta la combinación de inversiones y su recuperación de tal forma que amplía la gama de calidad en bienes y servicios ofrecidos. Además, se mejora la calidad y el nivel de inversión atraído en la región para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la cadena de distribución. Y, finalmente, se introducen mejoras en el bienestar de los consumidores por medio del impacto externo de la eliminación de barreras de entrada a los otros mercados y de disminución de contaminantes ambientales.
Siempre que se puedan demostrar estos beneficios, como están sucediendo en el mercado, se está formando, conforme al artículo 55, se puede mostrar que tanto la fracción A, C, E, F y G reciben beneficios por parte de las políticas de Yahagas Green al incursionar con este esquema de franquicias, de nuevas franquicias que atraen nuevos bienes y servicios, como lo son las estaciones de recarga de baterías de litios y gasolina de etanol 85 para el comercio de la región. Adicionalmente, se espera que la entrada de nuevas inversiones se dé tanto por nuevos gasolineros minoristas como por gasolineros franquiciatarios que se deslindan del vínculo contractual con Yahagas en su franquicia tradicional para poder implementar estas estaciones de servicio. Esto va a permitir que la demanda contestable sea mayor y los nuevos competidores puedan ganar participación y hacer rentables los proyectos de inversión, siempre que ofrezcan en su estrategia de diferenciación vertical un producto atractivo para los consumidores y los gasolineros al norte de la región. ¿Es todo? Ok, perfecto. Ahora el jurado va a tener de 5 a 7 minutos, si lo estima pertinente, para hacerle preguntas a cada equipo. Ok, adelante. Sí, Buenos días a todos. Antes que nada, muchas felicidades. Muy buena presentación de ambos equipos. Yo tengo una pregunta para la autoridad investigadora. Dicen que se sancione y cese la conducta, pero ¿cómo visualizan? Digo, la sanción, pues una multa administrativa, pero en cuanto al cese de la conducta, ¿cómo lo visualizan? Pueden contestar primero el bloque de las preguntas de la autoridad investigadora. Adelante. Nosotros percibimos que la manera de evitar que Yahagas implemente esta conducta es ordenando la suspensión de su programa de Yahagas Green o que cesen los efectos que estén diferenciados únicamente a la demanda contestable, como ya lo habíamos abordado al principio. Existen características dentro de este modelo de franquicia que los hacen particularmente perjudiciales. Y en este sentido, lo que la autoridad le pedimos es que se aborden principalmente estas características. O sea, por ejemplo, principalmente el trato diferenciado entre franquicias independientes y franquicias tradicionales. Adelante, Neri. ¿Es para la autoridad investigadora tu pregunta? Sí. Ok, sí, adelante. Sí, ok. Gracias, muchas gracias y felicidades a ambos equipos. La verdad hicieron un trabajo fantástico. Estoy realmente impresionado por su trabajo y la mejor de las suertes en lo que viene del concurso. La pregunta para la autoridad investigadora es, en la exposición presentaron en el análisis para la definición del poder sustancial de mercado por parte de la empresa, presentaron participaciones de mercado, presentaron la evolución de las participaciones de mercado. Sin embargo, hay ciertos mercados que por sus características, el hecho de tener altas participaciones de mercado no necesariamente se traduce en poder de mercado. ¿Por qué no, digamos, el poder de mercado se define realmente en términos de la capacidad para poder fijar precios por parte del competidor? ¿Por qué no hicieron un análisis donde pudieran demostrar, en este momento a mí no me queda claro si la empresa tiene, o sea, es claro que tiene una alta participación de mercado, pero no es claro que tenga la capacidad de fijar precios? Sí, adelante. Quien quiera contestar esa pregunta. Yo la voy a tomar. Por supuesto que las participaciones de mercado
no son un elemento que solo pueda decir que existe el poder sustancial. Por eso, además, al análisis se agregaron las barreras a la entrada. Ya todo esto en conjunto sí nos puede dar un espectro de por qué Yahagas tiene poder sustancial en el mercado relevante y con esto la capacidad de fijar precios. Hay un cambio en la tendencia muy importante a partir de mayo de 2016, que justamente es solamente 4 meses después de la política de descuentos. Y ya combinado la evolución de las participaciones de mercado o los indicios que nos da esta del poder sustancial que puede tener Yahagas, combinado con las barreras a la entrada existentes, entonces sí, nos pueden llevar a la conclusión de que Yahagas cuenta con la capacidad de fijar precios. Pero que esto no se confunda, no solamente es por la evolución de las participaciones en el mercado. Como usted bien lo menciona, es común que haya mercados en donde las participaciones puedan ser dispares y no por esto representen poder sustancial. Pero ya esto combinado con barreras a la entrada puede llevarnos a esa conclusión. Ok, muchas gracias. Ok, aún hay tiempo para una pregunta más. No sé si gustan hacerle otra pregunta a la autoridad investigadora o pasamos con preguntas a la defensa. Ok. ¿Alguna pregunta para el equipo de la defensa? Sí, adelante. Sí, a ver, a mí no me quedó muy claro. Argumentan que el mercado relevante desde la dimensión del producto incluye baterías de litio. ¿Ese es un argumento de defensa? Se argumenta más bien que, o sea, el mercado relevante cuenta con la viabilidad de sustituir el consumo de combustible, porque hay vehículos que corren con motores y baterías de litio. Entonces, estos motores eléctricos son los que generan una sustitución en el consumo viable, porque existen y la principal barrera es el dónde voy a cargar mi vehículo. Ok, pero eso yo como lo veo es que sería sustituto en el mercado de compra de automóviles. Es decir, yo puedo optar por comprar uno con gasolina tradicional o con litio, pero aquí estamos hablando de comercialización de gasolina de alto y bajo octanaje. Bueno, así lo percibo yo, ¿no? Pero por otra parte se argumentaba que no era suficiente la capacidad de almacenamiento. Entonces, el buscar sustituir la demanda de gasolina, o sea, sí representa en un inicio un sustituto en la compra de automóviles, pero al mismo tiempo, por como conexión, también representa un sustituto en la demanda de gasolina, porque si la gente compra más, si los consumidores compran más automóviles con baterías, o bueno, ya sea eléctricos o híbridos, finalmente sí va a representar eso un sustituto en la demanda de gasolina, lo cual ayudaría a reducir como esta falla en el mercado que se argumentaba que era la falta de suficiente capacidad de almacenamiento de gasolina. Ok, gracias. Aún queda tiempo para otra pregunta. Adelante, Neri. Ok, muchas gracias. Yo opino, mi pregunta va en el mismo sentido que Amílcar. Me parece que uno de los temas fundamentales para tomar la decisión en este caso tiene que ver con la definición de mercado relevante, ¿no? Y parte del análisis tiene que ver si son o no sustitutos los vehículos híbridos o los vehículos eléctricos. Entonces, en este sentido, yo lo que a mí me gustaría es, o me hubiera gustado ver, o la pregunta es, ¿por qué no presentaron alguna evidencia de elasticidades cruzadas, alguna evidencia de switching, de switching markets de los consumidores, para poder identificar que en efecto, ¿no?, la tendencia podría identificar, no lo sé, estoy especulando, que ambos mercados o ambos bienes son sustitutos y que por tanto serían parte del mismo mercado, y lo cual implicaría, y sigo especulando, no estoy haciendo un juicio de valor, que la definición de mercado que se hizo por parte de la autoridad investigadora no sería correcto, ¿no? Y por tanto la correcta sería ustedes, ¿no? Pero no vi elementos que fundamentaran, elementos técnicamente sólidos que fundamentaran esa viabilidad. Bueno, nuestro principal elemento no se basó en una sustitución
conductual, sino en una sustitución psicológica que en realidad lleva al final a un elemento conductual. O sea, presentar las elasticidades cruzadas es presentar un análisis o sea, que sí, claro, hubiera sido sólido, la verdad, para esa movilidad del mercado, pero también nosotros nos fuimos por la definición de sustitución de productos por el consumo porque en mente de comprar uno o el otro, la gente tiene que no va a comprar ambos vehículos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí no hay otra razón primordial. No, además justo el programa lo que busca es generar el incentivo para que la gente busque cambiar. O sea, actualmente representa un obstáculo en la sustitución el que no haya suficientes estaciones de carga. Entonces, no existe actualmente, probablemente hubiera sido interesante, como usted afirma, presentar el análisis, pero justo nuestro programa no está, o sea, no se basa en eso, sino se basa en buscar incentivar al consumidor a realizar el cambio. Ok, muchas gracias. Muy bien, si ya no hay más preguntas para la defensa, pueden los participantes todos abandonar esta conversación en lo que el jurado delibera sus calificaciones, por favor, y ya no va a ser necesario que regresen a conectarse. Muchas gracias, felicidades a todos. Gracias. Felicidades, chicos. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Ustedes, solo nos quedamos el jurado y el moderador, por